¿Por qué Pueblo Hidalgo? Bueno, pues en el video anterior pues les platicaba cómo y por qué se funda lo que es Petlácat. Pero luego Petlácat va a pasar a ser Pueblo Hidalgo. Resulta que para 1888 va a llegar a Pueblo Hidalgo un profesor llamado Ricardo Enrique. Bueno, yo le digo profesor porque pues se le recuerda como un maestro. Va a ser en gratitud a él en el que se le va a construir una casa y es la famosa casa de maestros. Pero bueno, el, el chiste aquí es que este personaje llamado Ricardo Enrique va a empezar a indagar sobre la historia de Pueblo Hidalgo o de aquel entonces Petlácat. Va a ayudar en el registro de la población porque el pueblo no tenía registrado, no estaba registrado en ese entonces eh, ante, pues ante la autoridad civil. Eh, de Ricardo Enrique sé muy poco, pero sé que existió porque se encuentra su firma en los papeles primordiales de Petlácat y pues es la segunda firma que vemos en pantalla después de abajo de Luis Espinosa está la firma de Ricardo Enrique. Ricardo Enrique, pues les repito, es el profesor que llega al pueblo, empieza a conocer la historia, las costumbres del lugar y se le ocurre que como se va a registrar, apenas se va a registrar el pueblo, pues debería de tener un nombre más propio a su historia. Y puesto que también descubre que Petlácat se fundó debido al movimiento de independencia que inicia don Miguel Hidalgo y Costilla, pues se le ocurre que el pueblo debería de llamarse precisamente Miguel Hidalgo. El problema aquí fue que los pobladores de Petlácat pues no estuvieron de acuerdo con esta idea. Dijeron, no, o sea, no nos interesa, nuestra historia es nuestra historia y pues no la vamos a olvidar, pero tampoco nos interesa cambiar el nombre de Petlácat, que fue como lo fundaron, o fue el nombre que le dieron los primeros fundadores, una en recuerdo de Petlacalapan y otra porque pues fue precisamente en esteras de carrizo en las que empezaron a descansar y pues Petlácat significaría metafóricamente descansando entre carrizos. Eh, y pues sí, la negativa fue un tanto contundente para con Ricardo Enrique, que en 1903, que es cuando se da el registro y se reconoce, digamos, a nivel nacional la existencia de Petlácat, pues se firma este documento bajo este nombre. Y bueno, se los voy a leer. Dice, en el punto de Tecamachal, limítrofe de los terrenos del pueblo de Petlácat, del municipio de Tlanchinol y el de Tutitlán, perteneciente al municipio de Orizatlán, ambos del distrito de Huejutla del estado de Hidalgo, a los 19 días del mes de mayo del año de 1903, y en letra también dice 1903, instalado el suscrito presidente municipal ciudadano Hilario Hernández y su secretario Natalio Aguirre, asociados del señor José María Pando, y la mayor parte del... Bueno, continúa, pero aquí lo importante es la fecha, nos dice, que es en mayo de 1903. Se reconocen los terrenos y el límite de Petlácat y el de Tultitlán. Sin embargo, el profesor Ricardo Enrique se dice que vive 15 años en Petlácat y a lo largo de esos 15 años él va a seguir insistiendo en lo glorioso o en lo afortunado que es Petlácat de compartir sus orígenes con el movimiento de independencia que inicia Miguel Hidalgo y luego empieza a cambiar a los nombres que se le parecen idóneos para Petlácal y por ejemplo ofrece también el de que se le puede llamar Guadalupe Victoria, que pues no es en honor al primer presidente de México, que también se llamó Guadalupe Victoria, sino precisamente por la victoria
que se le atribuye a la devoción a la Virgen de Guadalupe, que se logra la independencia de México. Entonces es a raíz de eso que, de hecho, Guadalupe Victoria, el primer presidente de México, pues no se llamaba Guadalupe Victoria, sino que opta también es por este nombre debido a su devoción a la Virgen de Guadalupe, porque el verdadero nombre de Guadalupe Victoria es Félix Fernández. Pero bueno, la insistencia de este profesor va a lograr que en una de las reuniones de 1900, ya hasta 1907, o sea, en 1903 se logró el registro, pero luego en 1907 va a haber una reunión, se ponen de acuerdo los señores principales de Pueblo Hidalgo, y el 17 de marzo de 1907 hay un diálogo, hay una reunión general y la gente opina que sí, otros dicen que no, y entre dimes y diretes que escribí más a detalle en Pueblo Hidalgo a través del tiempo, pues vienen a dar a la votación. De hecho, cuando se da a conocer a la población la idea de que, pues debido al análisis que se ha estado haciendo, estaría bueno llamarle Pueblo Hidalgo en vez de Petlácatl, luego sale una persona del grupo y dice Kenizcatza, Tecoicalco, y ya después lo corrigen. De hecho, la palabra Tecoicalco pues significa en la casa del Señor, o llevándolo más a profundidad sería en la casa de Dios, lo cual también es bonito y también es interesante. Pero después corrigen y dicen no, pues es en Pueblo Hidalgo, en lengua, Pueblo Hidalgo en lengua castellana. También se dialoga ahí acerca de esta opción de utilizar la lengua castellana, y se dice, bueno, es que es en lengua castellana porque fueron precisamente los de lengua castellana quienes estipulan finalmente lo que fue la independencia de México. Y luego, pues, otro de los puntos finales es que Pueblo Hidalgo está compuesto por 13 letras, y cada letra representaría una de las 13 familias que fueron los que fundaron Petlácatl. Finalmente, en este año, en 1907, se estipula también, queda establecido de que a partir de ese año, pues se va a tomar como fiesta patronal el 19 de marzo en honor a San José, y bajo el patronazgo de San José pues va a iniciar Pueblo Hidalgo. Entonces en ese año el que fue el delegado Agustín de la Cruz, el 19 de marzo de 1907, don Agustín de la Cruz se sube a las bardas de este árbol que vemos al fondo. Es un árbol de aguacate que antes se encontraba en el centro de Pueblo Hidalgo, y que se supone pues dio cobijo y abrigo a los fundadores, a las 13 familias que fundaron Petlácatl. Y pues en esta barda va a dar su discurso don Agustín de la Cruz. Tuve la fortuna de encontrarme un fragmento de este discurso, y dice: las luchas de independencia en todos los pueblos han sido magníficos, han sido sublimes, pero cuán pocos tienen la época grandiosa, los portentos del heroísmo y del sacrificio de la lucha por la libertad de México. Al frente de nuestros libertadores no va un guerrero joven, ambicioso y cruel. Va un anciano de cabellos y de alma blancos, sin más ambiciones que la redención de los indios, que saben que van a dar la vida por ellos sin gozar de la victoria. No le acompañan muchedumbres armadas de todas armas, sino indios humildes y descalzos, sin más arma que sus brazos, sin más coraza que su pecho, pero seguros de ir a la victoria, primero porque luchan por una causa santa, y segundo porque llevan a su frente como guía y seguro escudo la imagen de la Virgen de Guadalupe. La lucha fue larga, fue dolorosa, pero al fin y al cabo, las muchedumbres humildes del padre Hidalgo, las que salieron del grupo heroico que se reunió la noche del 15 de septiembre de 1810 bajo las bóvedas de la Iglesia Blanca de Dolores, vencieron al hispano poder
que 3 siglos había señoreado nuestras tierras, e hicieron que tornaran a sus manos la tierra que la audacia de los conquistadores había arrancado a las manos heroicas de Cuauhtémoc. Fortalezcamos pues nuestro espíritu y nuestra voluntad en el recuerdo de nuestros antepasados y aprendamos en ellos a ser dignos de nuestro pasado glorioso. Y en todos los instantes y en todas las ocasiones, señores, y en todos los momentos, estad siempre listos a gritar, con todas las fuerzas de vuestros pulmones, con todos los entusiasmos de vuestras almas, ¡viva México! Vivan los héroes que nos dieron libertad, y finalmente, ¡viva Pueblo Hidalgo! Este es un fragmento de un discurso que encontré en mi investigación para escribir Pueblo Hidalgo a través del tiempo, el cual se me hizo muy bonito y está transcrito en el libro que ya mencioné. Y hay que recordar que para 1907 todavía era presidente de la República Porfirio Díaz. Entonces, a mí también me hace pensar que el hecho de que le hayan cambiado el nombre a Pueblo Hidalgo, hay un discurso, hay un diálogo que yo he transcrito en Pueblo Hidalgo a través del tiempo, pero más allá de ese discurso que encontré, creo yo que también cambiaron el nombre del pueblo para simpatizar un poquito más con el gobierno de Porfirio Díaz, que estaba en ese momento desterrando a muchas comunidades indígenas, muchos pueblos autóctonos o originarios, y sobre todo en el norte de México, lo que fue, por ejemplo, en Nuevo León, no existen ya asentamientos originarios. Los hay pueblos originarios que han migrado y así recientemente, pero que hayan existido desde antes de la llegada de los españoles, pues fueron erradicados completamente en el Porfiriato. Algunos fueron llevados a la fuerza a trabajar como esclavos en Yucatán, otros fueron llevados a Oaxaca. Total, uno de los pueblos que me viene a la mente de Nuevo León, pues son los Rayados, los conocidos como Rayados de Monterrey, no precisamente el equipo de fútbol, sino más bien un grupo, un pueblo autóctono que, pues, debido a que no se querían alinear con las demandas del gobierno porfirista, pues fueron desplazados, aniquilados, esclavizados. Entonces todo este tipo de movimientos, este tipo de acciones por parte del gobierno, pues yo creo que también influyó para que Petlácar dejara de ser Petlácar y se convirtiera en Pueblo Hidalgo. Esto pues era como un disfraz, fue como un disfraz para los pobladores de Petlácar, porque en ese entonces pues se hablaban, o sea, eran muy contadas las personas que hablaban español. La lengua general y casi hasta hoy en día pues es la lengua náhuatl. Entonces estamos hablando de 1907 para 1910, 3 años después, pues estalla lo que fue la Revolución Mexicana. Y en ese entonces, aparte de los desplazamientos que ya estaban existiendo, la Revolución Mexicana no fue un movimiento, al menos en la Sierra Alta del Estado de Hidalgo, no fue un movimiento controlado o bien organizado. Se levantaron en armas algunos, y otros se volvieron pues bandoleros y destruyeron lo que ya lo había mencionado en un video anterior. Destruyeron Maxolan. Maxolan era una comunidad que se encontraba cerca de Tlanchinol, entre Tlanchinol y Hueyapa, y según don Diego Martínez, dice que lo único que se puede encontrar en ese lugar ahorita pues son las tumbas que quedaron y que ya existían en tiempos de la población, pero pues todos los pobladores fueron eliminados, otros huyeron, pues el pueblo se extinguió o desapareció del mapa, por así decirlo. Pueblo Hidalgo, los más fuertes, los señores e incluso algunas señoras de mediana edad, se unieron al ejército carrancista. Pueblo Hidalgo podemos decir que fue aliado de los carrancistas. Esto debido a la invitación de Delfino Pando,
general, tengo entendido, un miembro del ejército de Venustiano Carranza, que es originario de Tlanchinol, invita a las personas de las distintas poblaciones pues a unirse a este movimiento de revolución, en contra del porfirismo. Y en Pueblo Hidalgo pues mucha de la gente fuerte pues se va a unir. Entre ellos se une Mariano Gómez, el esposo de doña Josefa Olivares, que de hecho es el único nombre que yo he rescatado, porque es el único que se va a la revolución y es el único que alcanza a regresar todavía al pueblo. O sea, va mucha gente, pero de toda la gente que se va a la revolución, al parecer muere por allá o se queda a vivir en otra parte y ya ninguno regresa. El único que alcanza a regresar pues va a ser Mariano Gómez. En Molango, para esas fechas se van a establecer los zapatistas. Tlanchinol y los pueblos cercanos son carrancistas. En Molango se establecen los zapatistas. Tanto en Molango como en Tamazunchale se vuelven asentamientos zapatistas, pero a medida que van avanzando, tal parece que se les va olvidando la idea del movimiento revolucionario. Y los zapatistas, bueno, primero los huertistas empiezan yo creo que a falta de personal para sus ejércitos, empiezan a llegar a los pueblos y a literal robarse a la gente. Se llevan incluso a niños, adolescentes que ya pueden portar un arma, empiezan a llevarse a las mujeres y niños. Y ante ese tipo de actos, pues doña Francisca Olivares es la que pues va a terminar organizando el pueblo con sus pocos habitantes, va a terminar organizando a Pueblo Hidalgo. Y desconozco la manera en que lo logra, pero junto con doña Josefa Hernández, doña Francisca Olivares y doña Josefa Hernández son las que se van a organizar y van a conseguir armas, quién sabe de dónde, pero van a lograr armar a todas las mujeres de Pueblo Hidalgo para defender este lugar. Ellos se van a enfrentar a los zapatistas, que también van a querer saquear este Pueblo Hidalgo, pero pues no lo logran y terminan haciendo un pacto de convivencia con los zapatistas. A los zapatistas se les va a dar alimento y quiero pensar que es donde entra la posibilidad de que pues los zapatistas van a proveer de municiones, de armas y municiones a las mujeres de Pueblo Hidalgo. Así es como más o menos pasa la revolución en Pueblo Hidalgo, entre un acuerdo de las mujeres para con los zapatistas. Y cuando pareciera que ya se van acabando los problemas, o al menos va habiendo un poquito de paz en la región, se restablecen otra vez las costumbres y las fiestas. Para 1919, en la fiesta de marzo, empiezan a propagar la invitación a la fiesta de Pueblo Hidalgo, bajo el patrocinio de San José. Y entonces el 19 de marzo llega una comerciante que en la zona era conocida como María Bonita. María Bonita era una comerciante que vendía todo tipo de cosas, desde artesanías hasta aretes, peinetas, y según comentarios que han llegado hasta mí, pues era una mujer muy bonita, muy pues sí, muy sofisticada, y pues traía gente que le ayudaba a transportar su mercancía. Y uno de esas personas que ella traía, pues traía gripa, o sí, venía enfermo, agripado, y se cree que esta persona fue la que trajo la comúnmente conocida como gripe española, pues la influenza de 1918-1919. Pues la gente se empieza a enfermar también en Pueblo Hidalgo de esto y empieza a morir. Muere también mucha gente. Luego, cuando ya se va calmando un poquito lo que fue la gripa de 1919,
En 1920 hay un brote de viruela. En Pueblo Hidalgo se le va a conocer como los Locotstic. En lengua náhuatl se le dijo los Locotstic, pero es la viruela en español. Y bueno, entre la revolución, la influenza y la viruela, también conocido como los Locotstic, pues muere mucha gente. Y pues de los pocos sobrevivientes, esta es una anécdota interesante, a los pocos sobrevivientes, a los niños, adolescentes, los hombres, los señores mayores, les decían Xinachtli, o sea, los que ya quedaron para la semilla. Entonces veían a un niño, mira, pues Xinachtli, o sea, que se libró de la guerra, de la revolución, se libró de la gripe y se libró de la viruela. Entonces este niño ya era un Xinachtli. Y como así pues solían saludarlos, bueno, pues ya Xinachtli. Y ya Xinachtli se volvió después en ya chingaste. Y entonces los que ya chingaron son unos chingones. Pero bueno, ese es tema para otra ocasión. Pero se me hizo muy interesante cómo la revolución nos deja un vocabulario que después se va a transformar en una chingonería. Luego vemos, gracias al INEGI, el registro de población desde 1910 hasta el 2020, cómo ha ido evolucionando la demografía en Pueblo Hidalgo. Si vemos en 1910 se registra una población de 620 personas para Pueblo Hidalgo. Pero como repito, entre la guerra de la revolución, entre la influenza y la viruela, para 1921 se registra una población de 331 personas. O sea, la mitad de la población pereció. Por una de estas tres causas, pues se disminuyó bastante. Luego en 1930 hay un realce y así poco a poco va a ir subiendo. Hasta que en 2020 pues llegamos a una población de 1.316 personas. Aquí cabe resaltar de que pues son personas que viven en Pueblo Hidalgo. Muchas de las personas que han nacido allá pues han emigrado y se encuentran en distintas partes de la República. Entonces también eso se debe, el que no haya crecido tanto. Desde 1950, desde 60, 70, 80, 90, todos en esas décadas pues ha habido gente que se ha mudado y por otras cuestiones, razones económicas y pues de otra índole pues se ha visto un crecimiento lento pero pues continuo. Una de las familias que sobrevive a la revolución va a ser la de Doña Rosa de Austria. En esta imagen vemos a Doña Rosa de Austria y a mano derecha de Doña Rosa pues se encuentra Don Modesto Austria. Don Modesto Austria es el papá de Doña Ricarda Austria, la esposa de Don Bartolo Hernández en Pueblo Hidalgo. Quiero pensar son sus hermanos. Estos niños pues perecen con la viruela y la influenza. Entonces va a quedar el huérfano, después se va a mudar a Tultitlán y luego pues su hija, Doña Ricarda Austria, va a volver a Pueblo Hidalgo. Pasada la revolución, Tlanchinol queda controlado por Estanislao Holguín. Después de la muerte de Delfino Pando, que fue el principal revolucionario de Tlanchinol, viene a quedar al mando Estanislao Holguín, pero luego en 1925 Estanislao Holguín es asesinado en Molango y entonces pues empieza más el control de los Austria de Tepehuacán, dirigido sobre todo por Francisco Austria, conocido regionalmente como Don Pancho Austria. Aquí vemos a Don Pancho Austria en esta fotografía que compartió en redes sociales una de sus nietas, Carolina Vigiano, de quien también hablaré en un video más adelante.
Pancho Austria, aquí lo vemos con Francisco Villa y Emiliano Zapata, fue un revolucionario de Tepehuacán, eh, que pues fue contemporáneo de Delfino Pando, pero que después de la revolución se va a volver el mandamás de la región y es el que va a venir a, a tratar de imponerse en todos los pueblos de la sierra. Pero con Pueblo Hidalgo pues no se va a meter. Los Austria de Tepehuacán nunca van a tocar Pueblo Hidalgo gracias a doña Beatriz Jerónimo. Doña Beatriz Jerónimo es la señora que estamos viendo en pantalla y que se está cubriendo con su mano derecha el rostro debido al sol de ese momento. Ella es doña Beatriz Jerónimo, la mamá de doña Eulalia Montaño Jerónimo. Y gracias a esta señora que fue partera desde su juventud, se cuenta que don Pancho Austria, la esposa de don Pancho Austria, tuvo un problema de complicación de parto y empezaron a buscar por toda la región a las parteras, a las mejores parteras. Ninguna de la zona, ninguna de cercana a Tepehuacán pudo ayudarla y llegaron a la medianoche hasta Pueblo Hidalgo por doña Beatriz Jerónimo, que ya era regionalmente conocida como una de las mejores parteras, y fue ella la que ayudó a dar a luz bien a la esposa del que fue don Pancho Austria. Y gracias a esta señora, doña Beatriz Jerónimo, pues don Pancho Austria mantiene su distancia con Pueblo Hidalgo y no se vuelve un cacique impositivo para esta comunidad. Pero resulta que de más adelante en Tlanchinol los Austria van a poner a don Gustavo Torres y don Gustavo Torres va a ser el cacique o subcacique de Tlanchinol y este señor sí va a ser más aventado y va a ir en contra de todos los pueblos cercanos a Tlanchinol y va a exigirles trabajo forzado, trabajo gratuito. Decían, mejor dicho, los más grandes de Pueblo Hidalgo, que llegaban los señores, incluso llegaba Gustavo Torres a Pueblo Hidalgo y decía, no, pues necesito tantos señores que vayan a trabajar, tal vez 30, 40 hombres, que necesito que vayan a trabajar a mi rancho. Les ofrecía un pago mínimo, pero era demasiado mínimo, no me acuerdo cuánto, 25 centavos quizás. Y los que no iban, después venía por ellos a la fuerza y se los llevaba y sin ningún pago. Entonces, pues sí fue un señor muy impositivo. Este señor Gustavo Torres, al final pues va a ser asesinado en 1950 cuando en Pueblo Hidalgo fue juez don José de la Cruz. Don José de la Cruz fue el papá de don Apolinar de la Cruz Valdivia. Y en el año de 1950 es cuando matan a don Gustavo Torres. Para ese año, una vez que muere don Gustavo Torres, pues todos los pueblos de alrededor de Tlanchinol pues sienten un ligero alivio porque, pues como les digo, los obligaba a trabajar para él a la fuerza, con armas que él tenía, pues los amenazaba y en algunas ocasiones pues sí los mataba. Me tocó conocer a un señor llamado Jesús, don Jesús, no recuerdo el apellido, pero radicaba en Tlanchinol y ya tenía 80 años él. En el 2009 él tenía 80 años y dice que decía que le tocó ver cómo él cuando era muy pequeño, es uno de sus primeros y últimos recuerdos de su papá, de cuando él le fue a cobrar a don Gustavo pues todo el servicio que había prestado para él. Y entonces dicen que le dijo, sí te voy a pagar, pero primero quiero que hagas una zanja, quiero que hagas un último trabajo para mí, después te pago. Hizo este señor una zanja, una fosa, y cuando hubo terminado, Gustavo le disparó y ahí mismo lo enterró. Entonces este señor terminó cavando su propia tumba. Jesús Vite, creo, ya me acordé. Pues sí, entonces cuando muere don Gustavo,
los pueblos pueden empezar las personas de los distintos pueblos pues, pueden empezar a trabajar más en lo que a ellos les apetece. Y entonces don José de la Cruz, delegado de Pueblo Hidalgo para 1950, une fuerzas con don Juan Teodoro Hernández, y junto con Miguel Diego y José Domingo van a empezar a trabajar juntos para crear un gran cañaveral y volver a producir el pilón o el piloncillo que se producía antes ya en Petlacalapan y que se siguió produciendo pero en menor escala para uso personal. Y entonces cuando estos cuatro personajes juntan fuerzas, se vuelve Pueblo Hidalgo un lugar productor de piloncillo. Y es que pues Pueblo Hidalgo tiene una historia que se manifiesta o se ha ido manteniendo y modificando a raíz de las decisiones de unas cuantas personas que son en realidad pues los descendientes de los fundadores y de los 13 señores principales. Pero bueno, de la molienda pues ya hablaremos en el siguiente video. Aquí la voy a dejar. Saludos a todos.